La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alma esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Hermanos, qué gusto es saludarles este hermoso domingo. Esperamos que Dios esté derramando sus ricas y múltiples bendiciones sobre sus vidas, su ministerio y su familia. Están ustedes en nuestras oraciones y les damos muchas gracias por sus oraciones por nosotros, la personal, los alumnos del Seminario Bíblico Bautista. Muchas gracias por sus oraciones por el campamento. Dios bendijo el campamento con 150 acampantes, más la personal que ministraba como 180, 185 en total. Hubo 11 o 12 profesiones, digamos, entregadas de vida de tiempo completo al ministerio y damos gracias a Dios por ello. Además, otras decisiones de consagración, salvación, etc. Gracias por sus oraciones. Sigan orando por el seminario. Gracias por sus ofrendas y esperamos que Dios les bendiga para que esto continúe y también oren mucho por la apertura del seminario del nuevo año escolar, el 6 de septiembre del año escolar 21 y 2022. Y si hay jóvenes o matrimonios en su congregación que Dios ha tocado su vida para servirle, entonces les animamos para que los envíe, para que se preparen y ya se metan de lleno en la obra a que Dios les ha llamado, porque el tiempo está corto y lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo ahora. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces ahora les invitamos por favor que abran sus Biblias al libro de Primera a los Corintios y quisiera leerles los primeros 5 versículos de este capítulo, pero actualmente nuestra lección viene de este capítulo porque estamos hablando del artículo de fe número 20 que estamos estudiando, la resurrección de Jesucristo, o número 19. He predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces hoy queremos ver la resurrección de Cristo Jesús, su importancia, algunas pruebas, la necesidad, el orden en cuanto a la resurrección, su valor moral, el cuerpo, con qué cuerpo vendrán, seremos resucitados, y aclarando el misterio de la resurrección en cuanto a la iglesia y lo que la victoria que la resurrección nos brinda como a la iglesia y también a los creyentes que estamos en Cristo Jesús. Aquí notan ustedes algunos pasajes principales. Primero los Corintios capítulo 15 es el pasaje principal, pero también encontramos otro pasaje casi, puede ser desde el versículo 13 al versículo 18, la mitad de un capítulo. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Luego Mateo 28, 1 al 10. Marcos 16, 1 al 14. Lucas 1, 32 y 33. Lucas 24, 1, 12. Juan 21, 30 al 31. Todo el capítulo. Juan 14, 1 al 6. Y luego en Hebreos capítulo 9 y el capítulo 10 encontramos algunas referencias muy importantes a la resurrección. Pero lo primero que queremos ver es el relato o la declaración de la resurrección. Notamos primeramente lo que dice aquí la palabra de Dios. Él dice en el versículo 4, hablando, os declaro el evangelio. Y luego dice que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 13, y conforme a las escrituras, y luego que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Entonces, esa es una profecía que viene del Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección. Entonces, encontramos aquí el relato es conforme a las escrituras, porque las escrituras declaran que él iba a resucitar como el Mesías. En los versículos 5 al 8 encontramos los testimonios o los testigos oculares que fueron testigos de la resurrección de Cristo. En el versículo 5 dice que apareció a Cefas, esto es Pedro. Pedro era testigo de la resurrección y él la declara en sus epístolas. Y luego, luego fue visto por los 12. Varias veces Cristo apareció a los discípulos, a los 12, o mejor dicho, a los 11, porque Judas Iscariote ya se había suicidado y había fallecido, quedando los 11 discípulos que eran discípulos y creyentes verdaderos, fueron testigos de su resurrección y no podemos descartarlas. Igual no podemos descartar las escrituras, porque si descartamos y no aceptamos la resurrección, estamos negando las escrituras. Además, el testimonio de los apóstoles. Y luego también estamos descartando a 500 hermanos que le vieron después de su resurrección. En el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o fallecieron y están en la tumba, pero su espíritu con Cristo. Después apareció a Jacobo, su hermano. Después a todos los apóstoles, dice la palabra de Dios. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando de Pedro. Entonces aquí tenemos testigos de la resurrección, Pedro, los 12, y luego 500 hermanos a la vez, y luego a Jacobo, luego los 12 apóstoles, y al último Pablo el apóstol. Y si nosotros negamos y no aceptamos este relato, estamos negando el testimonio de los testigos oculares, los discípulos, Pablo y todos los demás que le habían visto. Estamos negando las escrituras. Entonces, el relato, no vamos a entrar mucho en esto, porque aquí solamente queremos relatarles quienes le habían visto.
Claro, uno dice, yo quiero saber desde el punto de vista de ciencia. Esto es más real que la ciencia falsamente llamado ciencia. La ciencia también respalda la ciencia verdadera, la resurrección de Cristo, pero no vamos a acudir ahí para probarlo. Luego, la prueba de la resurrección se ve en los testigos aquí. Aquí tenemos Pedro, tenemos los 12, tenemos los 500, tenemos los que Jacobo, los 12 apóstoles y al final el apóstol Pablo. 6 testigos oculares de la resurrección de Cristo, 6 testigos que le habían visto, y si los enumeramos individualmente, tenemos 500 a la vez hermanos que vivían el tiempo de la resurrección de Cristo, que le habían visto vivo después de que él salió de la tumba. Esto se encuentra también, encontramos que sus enemigos dan testimonio de su resurrección. Recuerden en Mateo capítulo 27, 62 al 66, que los fariseos, los sacerdotes, los judíos, fueron al rey, al gobernador, y le pidieron que asegurara la tumba, porque en Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, y solamente quiero refrescar mi mente aquí en cuanto a esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le pidieron que asegurara la tumba, porque a lo mejor para desprobar la resurrección, sus discípulos van a venir y robar su cuerpo. Ahora la pregunta es esta: si ellos no creían en la resurrección y creían que él estaba muerto sin poder resucitarse, ¿por qué tenían miedo que él iba a resucitarse? La pura duda en sus mentes es una prueba de que él resucitó. Y la Biblia dice que Pilato mandó a los soldados, aseguraron, pero a pesar de esto, entonces no pudieron, porque ya él resucitó, dice la palabra de Dios. Y entonces los soldados quedaron ahí atónitos, totalmente congelados con miedo, y finalmente fueron y reportaron lo que había pasado, y ellos murieron a consecuencia. Entonces luego tenemos el ángel y las mujeres. Recuerden en Mateo 28, en el primer día de la semana, las mujeres María Magdalena y otra María fueron al sepulcro porque iban a llevar las especias para embalsamar el cuerpo de Cristo. Y entonces, llegando, encontraron la piedra grande removida. ¿Quién podría haber removido la piedra siendo tan grande? La Biblia nos enseña que entonces encontraron sentado en la piedra un ángel, y tenían miedo. Entonces el ángel le dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto. Y cuando ellos vieron, igual Pedro y los demás, cuando fueron a la tumba, encontraron la tumba vacía. Pero el ángel y las mujeres son otra prueba. La tumba vacía es otra prueba. Y también tú y yo somos una prueba de la resurrección de Cristo. En la palabra de Dios, en Lucas capítulo 24, en el versículo 46 y 47, la Biblia dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Por qué? Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y Jesucristo y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Y nosotros no estamos predicando en un hombre muerto.
en un Salvador que todavía está en la tumba. Él está vivo y yo sé que Él vive porque vive en mi corazón, como dice el canto que cantamos tantas veces. Entonces, hay bastantes pruebas bíblicas y también pruebas de la que proviene no solamente de las Escrituras, pero proviene de sus propios enemigos, que Él vive todavía. Los ateístas dicen que Él no es un mito, es una imaginación de nuestras mentes, pero si no existe y si Él no resucitó, yo me pregunto por qué tienen tanto miedo y están batallando. No pueden batallar en contra de nada. Entonces Cristo está vivo. Por eso están batallando contra un Cristo resucitado y Él vive a pesar de sus imaginaciones y negaciones. Luego notamos la necesidad. ¿Por qué fue necesario que Cristo resucitase? Pues ahí lo encontramos en Lucas 24, donde la Biblia dice de esta manera, y así fue necesaria que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está escrito. Y aún en nuestro texto, la Biblia dice no solamente el mensaje que Cristo iba a morir y que iba a ser predicado en su nombre, arrepentimiento, perdón de pecados, pero nuestro texto dice varias veces, versículo 4, y fue resucitado. Versículo 3, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, etc. Entonces las Escrituras llevan peso que Cristo resucitó de entre los muertos. Y la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que Él iba a resucitar. Salmo 16, también Hechos capítulo 2. No solamente fue necesario para que Él cumpliera las Escrituras, pero fue necesario que Él resucitara para efectuar y hacer efectiva y eficaz el Evangelio. La resurrección es parte del Evangelio. Sin la resurrección no hay Evangelio. Noten cómo Pablo define el Evangelio en este pasaje. En el versículo 3, él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es este mensaje? Así os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también yo recibí, en el cual también perseveráis. Entonces, el Evangelio consta de 3 elementos. Igual como el fuego necesita 3 elementos para existir: oxígeno, calor y combustible. También el Evangelio necesita 3 elementos, 3 elementos para ser eficaz. Primero, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Segundo, Él fue sepultado, alejando de sí, tan lejos como el este es del oriente, del occidente, tan lejos, más profundo del mar, nuestros pecados, y jamás para ser recordados, porque nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Y luego la resurrección de Cristo. Estos 3 elementos. Y hasta que uno haya predicado estos 3 elementos, no ha predicado. Cuando Pablo hablaba del Evangelio, de cual él no tenía vergüenza, él dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, su necesidad es para cumplir las Escrituras, es para completar el Evangelio y es para efectuar nuestra salvación, porque es el Evangelio que es el poder de Dios para salvación, según el versículo 2, y Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él dice en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Entonces, ¿por qué no dijo ahí, si creyeses en tu corazón que Dios le hizo un sacrificio por nuestros pecados? Porque no puedes creer que Él resucitó si no crees que Él murió por nuestros pecados primeramente. Y entonces, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, hace confesión para salvación. Entonces, su necesidad es para cumplir las Escrituras, completar el Evangelio, y traernos la justificación y hacer eficaz la salvación de Dios en nuestras almas, porque los tres elementos no tenemos que entenderlas. Tenemos que creerlas, confiar en Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. La importancia se ve desde el versículo 12 al versículo 19 en el capítulo 15 de 1 Corintios. Primeramente, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Ellos tenían entre ellos a algunos falsos predicadores y profetas que negaban la resurrección. Esto venía de los saduceos. De los fariseos, ellos creían en el Antiguo Testamento, pero los saduceos negaban la resurrección de Cristo. Y entonces la resurrección de Cristo avala la predicación del Evangelio. Y si Cristo no resucitó y si los muertos no resucitaron, entonces la predicación que hacemos es vana según la palabra de Dios. Pero no solamente avala la predicación que hacemos, pero avala la resurrección de los muertos según el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Los muertos no iban a resucitar a menos que Cristo hubiera resucitado. Y nadie había resucitado desde que Caín, desde que Abel murió hasta este día, hasta después que Cristo resucitó. De hecho, los que fueron testigos que habían resucitado de los muertos salieron de las tumbas después que Cristo resucitó. Uno dice que de Lázaro. Lázaro sí fue resucitado, pero no inmortal ni incorruptible, porque él volvió a morir y fue puesto en la tumba por última vez y está con Cristo ahora. Entonces, en el versículo 14 nos damos también que la resurrección da validez al mensaje que predicamos. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Noten. Es vana la predicación. Es vana lo que estoy haciendo en este momento. Vana también es nuestra fe. La predicación del Evangelio es avalada por la predicación de la resurrección de Cristo. También en el versículo 15, él dice, si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. Complementa y pues hace resaltar la verdad, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, la resurrección declara la verdad, que hay resurrección de muertos y que Cristo murió, avala nuestra predicación, avala la resurrección de los muertos, da validez al mensaje de Cristo Jesús y declara la verdad de lo que Dios hizo por nosotros. En el versículo 16 dice, si no resucitan los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. En el versículo 17 la Biblia dice, si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados, nuestra creencia, nuestra fe es vana y todavía somos inmundos y pecadores destituidos de la gloria de Dios. Pero puesto que Él resucitó, Él dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Garantiza nuestra resurrección hasta al punto que los que durmieron en Cristo perecieron, murieron sin esperanza.
La Biblia dice que las palabras de la resurrección de Cristo y de su venida por nosotros es nuestro consuelo, según 1 Tesalonicenses 4:18. Y él dice aquí en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo, no estar separado de Cristo, no estar en perdición. Y además esto, si Cristo no resucitó y no hay resurrección, nosotros los cristianos somos los más victimizados de todas las gentes en el mundo hoy día, porque nosotros que creemos y tenemos esperanza solamente en esta vida, pero al morir, entonces ya veremos que estamos perdidos porque creímos en vano y teníamos en vano esta esperanza. Porque él dice en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más somos los más dignos de consideración o simpatía de todos los hombres, porque estamos viviendo y creyendo una mentira. Su importancia es de suma importancia. Muchos preguntan, ¿en qué orden resucitan los muertos? Algunos dicen que Cristo, ya mezclan las resurrecciones y los juicios. Pero aquí la Biblia nos da muy claramente el orden de las resurrecciones desde el primero que Dios resucitó de los muertos hasta el último. En el versículo 20 al 22 de 1 Corintios, la Biblia dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, tampoco también en Cristo todos seremos vivificados. El primero que resucitó es Cristo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de las primicias. Luego en el versículo 3 él dice, para cada uno en su debido orden. Noten aquí, Cristo, número 1. Él es el primero. No importa lo que enseñan las demás denominaciones, los otros que han visto en la Biblia, ninguno otro ha resucitado de los muertos inmortal e incorruptible y glorificado. Esto no pudo haber sucedido antes porque Cristo tuvo que comprar nuestra redención derramando su sangre y resucitando primero. Y luego, después de Cristo, las primicias. ¿Quiénes fueron las primicias? Recuerden, en nuestro texto hubo 500 hermanos a la vez que dieron testimonio de su resurrección. Estos fueron los que salieron de las tumbas después de la resurrección de Cristo, este gran día, cuando el terremoto vino y él salió y ellos salieron también de la tumba después de él. Primicias eran los muertos del Antiguo Testamento. Yo personalmente creo que era de los que vivían desde Adán hasta este momento después de que Cristo resucitó de los muertos. Y luego dice, luego los que son de Cristo. Esto se refiere a los del rapto. La Biblia nos enseña claramente que no debemos preocuparnos, no debemos entristecernos como otros que no tienen esperanza porque creemos que Cristo murió y fue sepultado y Él resucitó. Creemos que Él vendrá otra vez por los suyos con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego los que hayamos quedado vivos seremos transformados y ascenderemos y subiremos con ellos y así estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y la Biblia dice, por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. El rapto habla de los que somos de Cristo en el momento del rapto, cuando Cristo viene y nos arrebata, nos saca con fuerza, diciendo, sube acá. Y como Lázaro vino amarrado, nosotros seremos sueltos de este cuerpo, arropados vestidos con el nuevo cuerpo, la gloria inmortal e incorruptible, y ascenderemos con los que salieron de las tumbas
antes de nosotros allí. Y luego dice en el versículo 24 al 28, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Este es al fin de la tribulación, cuando Cristo viene en gloria después de que Él mata a todos los de los seguidores de Satanás en la batalla de Armagedón. Entonces, lo que sabemos de la resurrección en el orden es Cristo primero, primicias, Antiguo Testamento, rapto, Nuevo Testamento, y luego el fin, los que salieron los que fueron muertos, y habrá miles y millones muertos durante la tribulación. Pero ese es cuando Él entregue el reino a su Padre al final. Y entonces, veremos esto. Pero noten ustedes otra cosa. Hay un valor moral en cuanto a la resurrección de Cristo. Primeramente, hay un valor moral por la sujeción de Cristo en el versículo 28, pero luego todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cristo en esta vida, cuando Él vino, tomó la forma de un hombre, sufrió en todo aspecto que el hombre sufre, tenía todos los dolores que el hombre tenía. Él se sujetaba a sus padres, a su madre y padre. Él se sujetaba a Dios Padre como un ser humano, pero al pie de la letra con perfección. Y entonces el valor moral, podemos seguir el ejemplo del valor moral en Cristo, sujetándonos a Él y a los que están en la autoridad. Luego ellos tenían una costumbre, la Biblia nos dice que fue bíblica o no, simplemente declara y relata aquí el episodio, porque él dice en el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos no resucitan? Ellos estaban discutiendo el problema en su iglesia por causa de los falsos profetas, que no había resurrección. Pero Pablo declara que hay, y entonces Cristo resucitó y otros resucitaron. Hay testigos oculares. Además, aquí ustedes están bautizando por los muertos para que ellos reciban la vida eterna y resuciten. Entonces, ¿por qué lo hacen si no hay resurrección? Simplemente está citando su costumbre, como Pablo citó a Atenas, su falso Dios sin nombre, para declararles el verdadero Dios. Y luego nuestro sufrimiento, versículos 30 al 31, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muera, problemas cada día, cansancio cada día, aflicción cada día, negaciones cada día, persecución cada día. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieros, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si Cristo no resucita, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta vida no tiene valor si Cristo no murió por todos los sufrimientos que tenemos. Luego, a causa de los inconversos, hay un valor moral. Versículo 34 dice, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quien andemos. Y luego, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de vuestra lo digo. Es decir, nuestra vida debe ser de morales tan estimados, tan elevados y tan semejantes a Cristo, que los inconversos ven a nosotros el Cristo que les ama y murió por sus pecados. Y luego, ¿con qué cuerpo seremos resucitados? Pablo lo dice, y solamente vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Cómo será el cuerpo? ¿Qué cuerpo será? Algunos dicen será un cuerpo robusto, será un cuerpo como un clono de Cristo, será un cuerpo igual como tenemos ahora, con los mismos deseos, etcétera, menos pecado. ¿Cómo será el cuerpo? Versículo 36 y 37 dice de esta manera: pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Igual como el maíz, al ser plantado en la tierra muere y luego sale otro grano distinto, diferente, separado y particular. Así será nuestra resurrección y nuestro cuerpo. Versículo 38 que nos dice que este cuerpo será tal cuerpo que Dios quiera. En el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces notamos en este versículo no solamente es un cuerpo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero es un cuerpo particular, es para ti. Nadie más tendrá el mismo cuerpo que tú tienes. Podemos reconocernos. Podemos seguir a Dios. Entonces es un cuerpo particular hecho especialmente para ti, igual como hoy tenemos un cuerpo especial. Cada uno tiene su propio DNA, su propia huella digital. Así será en el cuerpo. La Biblia, versículos 39 al 48, nos enseña, después de hablarnos de los diferentes cuerpos en este mundo, cuerpo de aves, cuerpo de peces, cuerpo de bestias, cuerpo de humanos, entonces Él nos habla de cuerpos celestiales, que va a ser un cuerpo celestial y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces nos enseña aquí que tendremos un cuerpo celestial. ¿Cómo será? No sé, no lo he visto, pero un día lo veré y más pronto que pensamos. Pero la Biblia que dice que este cuerpo, igual como ahora llevamos la imagen de nuestro padre Adán y nacimos en pecado y estamos propensos al pecado, entonces en ese día nos va a dar un cuerpo que es celestial, un cuerpo que trae la imagen de Cristo y de Dios. Entonces el cuerpo es un cuerpo celestial con la imagen hecho en la semejanza imagen de Dios y Cristo en aquel día. Pero la Biblia nos enseña que hay un misterio en cuanto a la resurrección. En el versículo 50, Él dice estas palabras. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. Y Él está hablando del misterio de la resurrección. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está uno de los misterios, y Él lo dice en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Pero eso también está en relación con la iglesia. La iglesia nunca fue revelada en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, según el libro de Efesios. Pero aquí encontramos que algunas cosas que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección. Este misterio consta de la herencia que tenemos en el reino de Dios en el versículo 50. Y Él nos enseña aquí que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos ir al cielo. La Biblia dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de ser seres pecaminosos, y todos hemos pecado. Pero en aquel día, la Biblia dice, estando en la carne, la sangre, cuando Cristo venga, los muertos que murieron en Cristo resucitan y recibirán su nuevo cuerpo. Los que vinieron con Él en el rapto y los que hayamos quedado seremos transformados. Transformados según versículo 51, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 8, y el versículo 52, seremos transformados de ser corruptos y corruptibles a ser incorruptibles. Jamás podemos morir. Jamás podemos enfermarnos. Jamás vamos a tener problemas como hemos tenido en la carne. Jamás nos cansaremos. Seremos siempre y jamás nos envejecemos tampoco. Entonces vamos a ser resucitados incorruptibles. Y luego la Biblia dice en el versículo 53, inmortales, jamás para morir.
Tal como Él nos resucita y nos transforma, así permaneceremos con Él hasta toda la eternidad que nunca tiene fin. Por tanto tiempo que Dios es, nosotros seremos inmortales, incorruptibles, transformados con una herencia con Él en el reino de Dios. Y finalmente, la muerte conquista. La resurrección conquista primeramente la muerte. El versículo 54 nos dice de esta manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está dicha, sorbida. Perdón, sorbida es la muerte en victoria. Entonces la muerte es conquistada y la sepultura es conquistada también. No hay más sepulcros. No tenemos que excavar más tumbas. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces el sepulcro está destruido, la muerte destruida, Satanás vencido, el aguijón de la muerte destruida. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley, pero más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección destruye la muerte, la sepultura, el aguijón de la muerte. En su venida, todas estas cosas desaparecen de nuestras vidas por toda la eternidad, porque Dios nos da la victoria por medio del Señor Jesús. Nos da un valor práctico en cuanto a la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cómo debe afectarnos la resurrección? Claro, debe llenarnos de gozo, que nuestros pecados son perdonados, que la muerte es vencida por medio de la resurrección. El aguijón de la muerte jamás nos picará, jamás nos tentará. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de Él, pero el valor práctico es lo que debe afectarnos en esta vida. Así que, hermanos míos amados, este mensaje es para cristianos, esta parte, para los que ya conocemos a Cristo, los que le hemos recibido como nuestro Salvador. Somos perdonados, redimidos, santificados, justificados y salvados en Cristo Jesús. Él dice primero: estad firmes. No deje que nadie te vuelva de Cristo. No deje que nadie te vuelva de este sagrado libro. No deje que nadie te diga que Dios no es. No deje que nadie te diga que Él no te ama. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y aun estando en nuestros pecados, Cristo fue entregado y hecho pecado por nosotros, sufriendo la cruz. Entonces, el valor práctico es estar firmes, inmovibles, continuando adelante, prosiguiendo hacia la meta del supremo galardón en Cristo Jesús. Estar firmes y constantes. Firmes y constantes. No cambiemos. Yo no tengo que buscar la verdad. Ya tengo la verdad. Cristo la verdad. Su palabra es verdad. No tengo que buscar más. Algunos que están escuchando mis voces han divagado de la verdad por creer otras enseñanzas que no fuiste enseñado de la palabra de Dios. Muchos tuercen las escrituras para su propia destrucción, como Pedro decía de Pablo, los que leían las escrituras de Pablo. Valor práctico: estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Cada día procuramos hacer más para el Señor. Cada día procuramos ser más como el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ni podemos dar un vaso de agua en el nombre de un discípulo que no recibiremos una recompensa de parte del Señor. Pero estás preparado para ser resucitado.
¿Estás preparado para escuchar la voz que dice, la voz de la trompeta, la voz del arcángel, la voz del Señor que dirá en aquel día, sube acá? ¿Le oirás? La única forma que le vas a oír si es que Cristo mora en tu corazón. Y para que Él more en tu corazón, tienes que recibir el perdón de Cristo que Él compró por ti en la cruz de Calvario, derramando su sangre, pagando tu pena en la cruz de Calvario, siendo sepultado y resucitando. Entonces, ¿por qué ahora mismo no inclines tu corazón delante de Dios? Le dices, como el publicano le dijo, sé propicio de mí y fue gloriosamente salvo. Tú también puedes hacer lo mismo, diciendo a Cristo, Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que cuando tú muriste en la cruz, tú muriste por mí. Tú derramaste tu sangre por mis pecados y tú fuiste resucitado. Toda esta obra tú hiciste por mí para que yo sea salvo. Y yo creo que tú me puedes y quieres salvar. Y ahora mismo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Ven a mi corazón, Señor. Sé mi Señor, sé mi Salvador y sálvame. Y gracias por ello. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si nunca has hecho esto, te invito que lo hagas hoy y seas un hijo verdadero de Cristo Jesús. El que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el único nombre de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.